eras un chiquillo, cuando y por vez primera medio envuelta en la leyenda. Muy buenas tardes. La leyenda empieza un 19 de octubre de 1959, cuando Juan García Suárez, el Corredera, nuestro Juanito, nuestro Juan, como así también le llamaban muchas familias canarias, a Garroteville, dejaba su alma en la subida a Tafira, en la prisión provincial, que era la que había, en Barranco Seco, con el olor a romero, el frescor que emanaba de aquella época, el fresco del octubre, invitando ya en otoño al invierno, a la Navidad, 1959. Yo tenía 1 año de nacido. Ahí empieza, no el nacimiento, la leyenda viva de Juan García Suárez, el Corredera. Que Corredera no es un apellido, que quiero que lo sepa la gente, sino que precisamente Corredera era porque su familia también se dedicaba al ganado, como muchas familias, y las correas eran una de las cuestiones que ellos vendían y hacían y preparaban. Por tanto, quede claro eso, porque apellido Corredera hay y Correa hay, pero su apellido era Juan García Suárez, él y toda su familia. ¿Qué ocurre? En 1923 nace él en una familia humilde, ya con 11 años, en 1934, va a trabajar a los almacenes de Monzón, como tantos otros. Yo incluso también trabajé en el año 1970. Era lo que había, las exportaciones, la labranza, la agricultura, pero gente honrada, gente limpia. Y entre ellos estaba esta familia que me precio y me honro de haber estado viviendo al lado de ellos, que vinimos, nosotros llegamos de Galdar, de la Real Ciudad de los Caballeros de Galdar, de la de Teodoro Sosa, ese gran baluarte que tiene la ciudad norteña, y llegamos, y que dicho sea de paso, dio un cambio a la ciudad. Llegamos y casualmente éramos vecinos todos de allí, de la calle Juan de Austria, Olla de la Perra, Santo Domingo, y de allí pues nos fuimos todos familiarizando, porque éramos todos una familia en los años 70. El Cascajo, ¿quién no conoce el Cascajo? De Alipio, de Miguel León, de Miguelito Cabrera, de Mastro Ruperto, de los Salados, de los Chinos, de Antonio Vega, de Antonio Suárez, de Juan Santana Cabrera, ¿quién no conocía? Y entre ellos, Juanito Cuba, Martel de la panadería de Juan Santana, Freitas, Gonzalo Silva Tejera. Aquella era una gozada. Vivir en el Cascajo era lo mejor para mí, porque además era tan cercano que teníamos a los Silva enfrente, en el callejón, frente a Peñate, en la subida del Talayero, a los hermanos Silva, a Gonzalo Otero en paz descanse, a tanta gente que hicieron la delicia de nuestro vivir cotidiano. Pepito el Taco, el barbero, ¿quién no se va a olvidar? Los Riveros, el almacén de los Riveros. Pero ciñéndonos, y me voy a ir a Juan García. Juan García sufrió, y yo me gustaría hacer hincapié en una cuestión. Ustedes se imaginan perder un hermano como perdió Juan García con 1 añito, mamando de la cabra, del ubre a la cabra que él le preparaba cuando venía escondida por no ir al cuartel,
Fue el único delito de él al principio. Y murió su hermanito. Murió su hermana. Murió él. Murió toda su familia. De las infamias, del daño de aquella época. Porque cuando salimos de una guerra, salimos de las miserias. Pero después ahí siguen habiendo miserias. Miserias de los seres humanos. Miserias incluso de los que en un momento dado tienen que dar ejemplo y no dieron. O no lo pudieron dar por las diversas circunstancias. O se vieron sometidos. Y entre ellos estaban los policías locales también. Cuidado con eso, ¿eh? Cuidado con eso. Porque lo estamos viendo hoy día y no lo vemos que todo es la fantochera y todo es bulo cuando conviene. Y nos olvidamos de la octava isla de Venezuela. Juan García del Corredera sufrió lo que no estaba escrito. Aquí cerca, aquí de donde está el bar de Calderín, en la esquina, ahí, en la calle Juan Diego de la Fuente, estaba con el Faro de Maspalomas, con José Rodríguez. Su madre y su hermana habían recibido del carnicero Vicente Trujillo, que yo no lo voy a culpar aquí, es otra víctima también de la sociedad. Nosotros estamos hablando del año 1943. ¿De qué cultura podría haber? Aquí sálvese quien pueda, después de haber sufrido guerras civiles, cuando a la gente la tiraban por los pozos de Tenoya, en Aruca, donde la gente las tiraban por la cima, que lo vio Juan García del Corredera. Y él no podía permitir, por dignidad, por su sangre, un hombre que era un hombre bueno, querido por su familia, que tuvo que esconderse allí en el Cascajo, en casa de los vecinos. Allí estaban vecinos, excelentes vecinos que yo conocí también. Manolito, el de los plátanos, Manuel Alfiles, el carpintero. Y de ahí salieron también dos grandes profesores, lo custodian, la vivienda donde nació Juan García del Corredera, custodian la vivienda donde nació Juan García Suárez el Corredera. Una, Nicolás Espino, don Nicolás Espino, un ejemplo de enseñanza de la ciudad, y don Leopoldo Hoyo, en la calle Santo Domingo. Todas estas cosas, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta en la historia de nuestra ciudad. No todos son cuestiones de leyenda y fantásticas, no. Detrás de ello hay un sufrimiento de toda una familia. Todo ese mal que de una se encontró el bueno de Juan García, al final repercutió en toda su familia. Murió su hermana, su hermano, ya de 1 año, murió él, murió su madre, murió su padre aburrido, murió su hermano, o sea, y quedan por ahí, por supuestísimo, familias que sufren todavía el dolor de las incongruencias de aquella época. Porque desgraciadamente el ser humano es tan miserable que se arrima al poder. Yo les voy a contar una cuestión de 1 minuto. Yo tengo un ejemplo con mi tío Paco el Platero, de San Juan. Mi tío Paco el Platero le robaba en los años 40 y pico, 50, a todo Quisque aquí en San Juan, y eran arrendatarios del conde. Esteban Navarro, el otro, no me escondo prenda, y eran arrendatarios, y se creían los dueños. Les robaba la fruta para repartirla entre los pobres. Eso hacía mi tío Paco el Platero, el de la placetilla, y lo tenía como un delincuente. Así se van creando leyendas, así surgió el lute, y sin embargo eran grandísimas personas con grandes corazones. Si lo vamos a trasladar, a transportar a esta época hoy, ¿quiénes son los delincuentes? Los que tenemos de corbata, hola, buenos días, buenas tardes, y dándote la clavada.
como Rubalcaba, si no te la pega, te la clava. O sea, tenemos que ser serios con la historia, y nuestra historia es que Juan García Suárez, el Corredera, su amigo José Rodríguez Franco, aquí estaban una mañana de 1943, se fueron para arriba es la calle Rivero Betancourt, donde está Duple, entre la intersección del licenciado Calderín. Y a Vicente, que había dejado a su madre y había bofeteado, Vicente Trujillo, el carnicero, le pegó un tiro. Según cuenta la leyenda, la historia, estaba José Rodríguez Franco, el Faro de Maspalomas, que no tenía nada que ver, solo lo único que hizo fue acompañarlo. En aquel momento llegó Paco Trujillo, Casimiro, Vicente Trujillo, Paco Casimiro. Vicente Trujillo fue el fallecido. Y Paco Casimiro fue su compañero del alma, que anduvieron la Secte y la Meca huyendo de la malvacidad de aquella época, que tuvieron que ir a Barsequillo a buscar un bocadillo, luego a las medianías, quedarse en las escombreras, de allí a Las Palmas, al puerto, a trabajar en Lloret del Mar, en la factoría. O sea, un devenir que al final se convierte en una liturgia gravísima, porque debemos entender de que se jugó a toda una familia honrada y de gente trabajadora que se dedicaban a la agricultura, a la ganadería, porque los casimiros eran muy propensos a la ganadería, cabras, rebaños, y buenísima gente son todos. Los francos, ¿qué voy a decir del Faro de Maspalomas, de José Rodríguez Franco, amigo de mi abuelo, Raimundo el Platero, que también era amigo de Juan García el Corredera, porque tenía la platería y la relojería justamente ahí, donde más tarde, allí, vino Cabrera, el de la zapatería, y también se instaló la panadería de los Pérez, frente Falcón. Todo esto sucede en pocos metros. Un poco más arriba está el Valpeñate, la Olla La Perra, donde iba hacia su domicilio de los Cascaos, el Cascao, donde vivimos todos. A la izquierda el Talayero. Ya aquellos tiempos tan bonitos nos lo echaron a perder las circunstancias de una época que no quisiera que volviera a suceder. Y digo esto porque cuando sucede lo que está sucediendo en Venezuela, o somos firmes denunciando y colocándonos en el sitio que nos corresponde, o mal vamos. Aquello sucedió después de una Primera Guerra Mundial que habían sufrido los protagonistas de aquellos hechos sin querer, de una Segunda Guerra Mundial, de una guerra civil, o inmersos en una Segunda Guerra Mundial y saliendo de la Guerra Civil Española. Y en el caso de Juan García Corredera, porque él no quiso participar de ir, y al final era un prófugo, porque él no quiso participar de la guerra, no quiso luchar contra hermanos, que era lo que había. Entonces, toda esta historia de Juan García Corredera hay que contarla como debe ser, como tiene que ser, porque aquí emanamos todos los que nacieron aquí y los que no nacimos, porque hemos convivido con todos y hemos disfrutado de aquellos momentos. Aquí el sindicato vertical, donde está la CON, aquí nacieron los grandes deportistas del fútbol, y así la historia de Telde. Pero lo que no podemos obviar nunca y olvidar, porque ahora la segunda parte, es que Juan García Corredera
Juan García Suárez, toda su familia, su hermano Juan, su padre, su madre, su hermana, su hermanito recién con 1 año, todos aquellos, Paco Casimiro, fueron víctimas, incluso el verdugo que vino de Sevilla a ponerle el garrote vil una mañana triste del 9 de octubre de 1959. Fría mañana, a las 6 de la mañana, dejó de existir Telde, dejó de existir un buen hombre, un ser humano, una gran familia, y nació una leyenda en la ciudad de Telde, hasta ahora. Y vamos a seguir indagando, vamos a seguir recopilando datos donde tuvieron tantos, en este caso, defensores como Salvador Sargaseta, aquellos abogados ilustres del Partido Comunista, porque según decían las crónicas, él era de izquierda, que no es ningún delito. Y así lo fue también, precisamente, Alfonso Calzada Fior, que estuvo hasta el último momento. El obispo Pilday, que pidió para él clemencia 3 veces, pero nunca llegó la clemencia. Dice que la clemencia llegó el día que ya tenía el torniquete. Y así se escribe la historia, desgraciadamente. ¿Y el por qué sucede todo ello? Cuestión a lo mejor de cultura, de una forma de vivir egoístamente, de vivir sálvese quien pueda, pero al final, tristemente, quien lo sufre es toda una familia. Habrá una segunda parte, no les quepa duda, porque en una sola primera nosotros no vivimos de publicidad, porque no es una empresa, vivimos de colaboración, pero debo sí anunciar 2 empresas que han colaborado, en este caso Cafetería Bocata, que está en la avenida del Cabildo Insular de Gran Canaria, su director Fernando, su empleado Antonio Socorro. Tienen unos bocadillos extraordinarios, desde las 6 de la mañana y patas de cerdo, todos los días. Un servicio excelente, los domingos cuando cierra el negocio, tiene terraza, un ambiente súper agradable, y tengan ustedes por seguro que van a encontrarse siempre un buen ambiente, porque además, entre otras cosas, tiene unas tapas de maravilla, unas tapas de tortillas, de ropa vieja, de calamares, de pescado a la plancha, y te hace unos bocatas divinos. Y sobre todo, la buena camaradería para charlar un rato de fútbol y de pasarte el rato, donde no vas a encontrar problemas, sino es agradable el ambiente y el estar. Junto a la Churrería Imperial y también Danael. Danael es una empresa que se dedica con esos grandes profesionales a los masajes corporales para evitar y aliviar lesiones que podemos tener en momentos dados de la vida, desde que somos jóvenes, deportistas, como cuando somos mayores, pero que tiene un gran prestigio. Baños de chocolate, masajes, acupuntura y con un trato especial. Eso está en la calle El Roque, junto a la librería Azahar, que tiene una gran fama también de buenos libros de texto para todos los colegios, y poco más que decir que está junto a Correo en Arnao, y decirles que vamos a estar con todos ustedes en la segunda parte y vamos a seguir hablando de personajes populares, de deportistas, en la medida que haya colaboración de los programas entre los vecinos y entre los negocios, porque no solo pedimos, sino no queremos perder lo que son los gastos cotidianos, nada más. Un beso grande, nos vamos con la música de nuestra gente, de Braulio, de José Vélez, de los Tres de Canarias, recordando, en este caso, a Juan García Suárez, el Corredera.
el Corredera, a mucha honra de nuestra Telde, ha sido una gran leyenda. Buenas tardes a todos. Yo era apenas un chiquillo cuando y por vez primera medio envuelto en la leyenda el nombre del Corredera.